Pero adelante, si usted tiene un currículum bastante extenso. No, nada de eso. Les voy a platicar un poquito de los biomarcadores. Finalmente, el grupo en el que trabajamos es multidisciplinario, aunque su enfoque principal en el sentido estricto pues son cosas automotrices, por su nombre incluso, ¿no? El CIAM. Realmente hacemos cosas pues en todas las áreas que abarca la parte de minería, de ciencia de datos, etcétera. Y una parte muy fuerte que está ahorita surgiendo, bueno, pues es en la parte médica. No sé si realmente ya ustedes trabajan en estas áreas, de la parte de la biomédica, bioingeniería, bioinformática, etcétera. Y nosotros lo ligamos mucho pues con la parte de minería de datos y ciencia de datos, que es nuestra área más fuerte. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que son los biomarcadores y cómo y para qué los usamos nosotros. De hecho, realmente cómo los desarrollamos, ¿no? Una pequeñita agenda de lo que vamos a ver, pues es una ligera introducción nada más para ponernos en contexto de qué es realmente y cómo nosotros manejamos el concepto de biomarcador, porque finalmente es muy amplio, ¿no? El concepto de biomarcador, sobre todo por el área médica. ¿Qué enfermedades nosotros atacamos utilizando estos enfoques, ¿no? Y no estamos cerrados nada más a esas enfermedades, sino realmente vamos agregando cada vez un poquito más de enfermedades que podemos ayudar. ¿Qué es el trabajo actual? Para que ustedes pues, lo puedan ver, qué es lo que hemos hecho, cómo lo atacamos y cuáles han sido los resultados parciales en el medio científico, publicaciones, etcétera, que tenemos gracias a esto, y pequeñas conclusiones. Bueno, biomarcador realmente es extremadamente amplio, ¿no? La definición, hay muchísimas definiciones de biomarcador, sobre todo por el área médica, ¿no? Estrictamente, la primera, bueno, el biomarcador, pues se consideró que era una característica que describía una patología, así. Y la forma muy simple de entenderlo es, por ejemplo, el manómetro que nos da la presión arterial. Pues la presión arterial es un biomarcador, ¿no? O sea, que describe ciertas patologías. Sin embargo, bueno, pues es un solo elemento, ¿no? O sea, decir, pues la presión arterial es un biomarcador, es una característica única, pero si bien nos ayuda a describir enfermedades, pues el hecho de saber que tienes presión alta, pues hay una infinidad de enfermedades, ¿no? Que tienen o causan este padecimiento. O por el contrario, bueno, pues si, no sé, te haces un análisis, una biometría hemática o una química sanguínea, ves el nivel de glucosa, pues la glucosa es otro biomarcador, ¿no? Y finalmente, pues también te describe un mundo de enfermedades. Entonces de ahí, en la literatura va evolucionando y llega el momento en que se considera que puede ser una sustancia, estructura o proceso, ¿sí? Ya aquí se empieza a ser un poquito más complejo en el sentido de que abarca muchas más características al mismo tiempo, puede ser una consecuencia de características y eso sigue siendo un biomarcador. O sea, en la literatura, ¿cómo es en español? La OMS, pues así lo define, ¿no? Como esta definición. Pero finalmente en el medio computacional, en nuestra área, pues lo que más nos interesa es este último, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos que un biomarcador es casi cualquier medida, ¿sí?, que refleja una interacción biológica que es potencialmente peligrosa. Aquí esto ya se vuelve muy interesante, ¿verdad? Porque no es nada más decir, bueno, pues es una métrica biológica, es una métrica médica, ¿no? O sea, de hecho, pues ya prácticamente cualquier cosa que podamos medir, bueno, nos puede caracterizar a una enfermedad, ¿no? O un padecimiento posible o probable. Entonces, a partir de esta definición, pues nosotros nos podemos apoyar en ella para decir que lo que hacemos son biomarcadores. Finalmente, en la literatura podemos encontrar como biomarcador sistemas computacionales de apoyo a diagnóstico, modelos tal cual, ¿no?, de caja negra, estocásticos, etcétera. Pero al final es esto, ¿no? Medidas que nos ayudan a prevenir o a clasificar una enfermedad. Entonces aquí entran cosas muy interesantes, ¿no? Ahorita lo vamos a ir avanzando, pero por ejemplo incluso características sociodemográficas que uno podría decir, bueno, pues obviamente eso ya no tiene nada que ver con lo biológico, pero pues sí es son medidas que interactúan directamente con la biología, ¿verdad? O sea, desde cuánto ingreso tenemos, ¿por qué? Porque eso impacta en lo que podemos comer, en si podemos hacer ejercicio, etcétera, o el tipo de vida que llevamos. Son características que
Finalmente no son biológicas, pero pues sí nos dan idea de cómo puede desarrollarse una enfermedad gracias a esto, ¿no? Entonces, a partir de esta definición, pues nosotros nos apoyamos para decir que lo que obtenemos son biomarcadores, que finalmente pues dependerá del contexto, ¿verdad? Insisto, puede ser un modelo, puede ser un sistema de apoyo diagnóstico, etc. Una vez que estamos ya dentro de esto, bueno, pues nosotros consideramos que estos modelos, realmente lo que nosotros obtenemos como grupo de investigación en lo que hacemos, pues son de dos tipos, ¿no? Que es el modelo clásico en ciencia de datos, ¿no? O el modelo es clasificatorio o es de predicción, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en cáncer, lamentablemente, en un estricto sentido no podemos saber si va a suceder a futuro, al menos con el trabajo que hemos hecho, seguramente hay, pero lo que sí podemos hacer es, sin hacer biopsia, podemos decir si el tumor es benigno o es maligno. Entonces, ese es un enfoque, ¿verdad? Con características precisamente del tumor, ¿sí? Sin nosotros hacer otra cosa, sin que haya de por medio una operación, una biopsia, bueno, pues tenemos esta parte. Por otro lado, hay enfermedades en las que sí podemos decir, ¿sabes qué? Si tú sigues con tu estilo de vida, dentro de 4 años, 3 años, pues vas a sufrir tal enfermedad multifactorial, ¿sí? Dependiendo de muchas otras cosas, ¿no? Cosas de costumbres, tipo de trabajo, que finalmente regresamos a la diapositiva anterior y nos salimos de las características puramente biológicas, ¿no? O sea, puede ser de otro tipo y aún así nos ayuda a ver un poco más allá. Entonces, básicamente estos son los dos tipos de modelos de asistencia diagnóstico que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Como grupo de investigación. Algunas enfermedades con las que estamos trabajando, ahorita la siguiente les van a explicar un poquito más a detalle. Pues está, por ejemplo, la osteoartritis o la artrosis, son cosas similares pero diferentes, ¿sí? Es una enfermedad que lamentablemente en ambos casos la mayoría de nosotros somos muy propensos a sufrirla por nuestro tipo de trabajo. Estamos sentados, estamos con el mouse todo el tiempo, con el teclado, posiciones no naturales para las articulaciones. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Finalmente es una enfermedad que es muy común en el mundo de la industria, que es muy común en todo lo que es IT, que pues, es todos nosotros. Y lo que hacemos es modelos, en este caso pues sí predictores, de decir, bueno, tú pasas tantas horas, tu tipo de trabajo es tal, tú, o sea, no haces ejercicio, o tu número de días que haces ejercicio es tanto, etc. Son características y eso nos permite generar un modelo que nos puede decir a mediano o largo plazo si realmente tienes un factor de riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Todo esto lo hacemos obviamente con bases de datos enormes, algunas en este caso por ejemplo internacionales, que son a las que tenemos acceso más fácilmente. No sé cómo esté regulada ya esta situación, pero en México es todo un rollo tener acceso a datos de este tipo por toda la bioética que implica. Entonces, normalmente para acelerar estos trabajos pues utilizamos bases de datos abiertas que ya pasaron por todo este proceso y que se pueden utilizar. Sin embargo, aunque es muy importante en este tipo de investigación conocer bien al sujeto, o sea, conocer las características y que los países de origen y el tipo de alimentación tienen mucho que ver, bueno, aún así podemos llegar a una especie de generalización que no importa que nosotros estemos aquí en México, aún así, bueno, pues realmente tiene cierto impacto, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros le podemos decir al paciente es medianamente cierto, ¿no? En el sentido estricto de que pues tiene un factor de riesgo, ¿sí? de que suceda. Otra enfermedad que es obvia pues es el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que yo creo que en todo el mundo pues es horrible, ¿no? Y en este caso particular, algo a lo que nos hemos dedicado muy fuerte pues es al cáncer de mama, ¿sí? ¿Por qué? Pues esta estadística es muy dura, ¿no? Simplemente en el 2011, y es una estadística relativamente vieja, pero lamentablemente no hemos podido mejorar mucho como a nivel global, pues estamos hablando de 500,000 mujeres, ¿no? Murieron por cáncer de mama, ¿sí? Y México, pues el 13%, ¿no? El 13% de las muertes de mujeres está asociado a cáncer de mama, ¿sí?
Entonces es un porcentaje altísimo y lo que intentamos aquí es apoyar un poquito en ese sentido, ¿no? O sea, dar herramientas a los médicos. Esto nosotros lo aclaramos en todos los trabajos. O sea, nosotros no queremos suplir al médico, ¿no? Queremos darle una herramienta de apoyo. O sea, por eso son sistemas CAD, ¿no? Sistemas computacionales de apoyo a diagnóstico, nada más. Y lo que hacemos específicamente en cáncer es el otro tipo de modelos que más allá de predicción, pues es clasificación, ¿no? Como hice mención. Lo que hacemos con esto es igual, tomamos características, aquí son características, el último trabajo que tenemos son características morfológicas y de colorimetría de los tumores. Entonces tenemos su circularidad, el perímetro, la densidad que tiene, que eso nos lo da en color, el tipo de densidad que tiene, granularidad, etc. Y hay ciertas características después de un proceso de minería. Obtenemos características de los tumores que si las tienen, pues nosotros podemos identificar sin ninguna otra intervención médica si el tumor es maligno o no lo es. Entonces esto finalmente el enfoque es completamente, digamos, social en el sentido de que siempre la justificación de estos proyectos es si tú tienes un médico general que realmente no es especialista y lo traes en una comunidad, pues de aquí a que le hacen la radiografía, que la mandan a un hospital cercano, etcétera, literalmente pueden pasar meses, si no es que un año, ¿no? O más. Entonces, en el cáncer perder semanas es crucial. Entonces aquí la idea es, si tú puedes desarrollar un software donde con las puras características, o sea, una vez que se saca la mamografía, finalmente las métricas a lo mejor las puede sacar el médico general, no puede dar diagnóstico, pero pues a lo mejor el software le puede decir, ¿sabes qué? Hay un 84% de probabilidad de que el tumor sea maligno. Mándala, ¿no? O sea, no te esperes. El mejor de los resultados es que, ¿sabes qué? Era benigno. Pues sí, no pasó nada, ¿no? Pero puedes ayudar a evitar mucho desarrollo de ese tipo, ¿sí? Pues realmente eso es lo que hacemos, a través de características que se pueden obtener sin necesariamente entrar en la parte biológica, tal cual. Bueno, pues podemos ayudar a este diagnóstico rápido y asistido. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. La paciente tiene que ir ya con algún signo, ¿cierto? O sea, porque no es predictivo, sino que ya es para... Claro, tiene que tener el tumor, en este caso, pero pues hay tumores que son benignos, ¿no? O sea, que es una masa nada más que... Tú me dices que es maligno, entonces ya tiene que ir con una sintomatología específica. Pues el detalle es que los tumores pueden ser malignos y el paciente puede ir en perfecto estado Sí, aparente de salud, ¿no? Sí, porque yo he Ajá, visto esos casos. sí. Entonces realmente aquí este biomarcador que propusimos en el último trabajo, pues lo único que toma en cuenta es la forma del tumor. O sea, no va más allá. O sea, no nos importa la química sanguínea, no nos importa incluso características de dolor, etcétera, porque también en otras enfermedades como la osteoartritis es importante el factor de dolor que siente el paciente. En este caso, pues el paciente puede ir en un aparente perfecto estado de salud, pero con un tumor, ¿no? Entonces ahí es interesante saber si el tumor es benigno o maligno, ¿sí? Entonces realmente aquí en México sucede, no sé cómo sea allá, aquí hay caravanas de salud donde mandan camioncitos a comunidades que traen todos los aparatos, traen el mastógrafo, etcétera. Pero resulta que, pues, o sea, los que mandan, pues, o son pasantes, o son médicos generales recién egresados, etcétera, que son los que se animan a andar ranchando, ¿no? Y el detalle es eso, ¿no? O sea, sí saben utilizar el aparato, va un técnico, pero que no es, no puede interpretar, hacen el estudio, y pues, ¿sabes qué? El estudio se va a ir al hospital más cercano que tenga esta especialidad, ¿no? O sea, aquí se van a un ranchito que a lo mejor hace 7 horas, algo que se llama Pisolaya. Entonces, o sea, de aquí a que se hace ese transporte, que llega a México, que entra al proceso, al proceso burocrático del sistema de salud de México, pues se puede tardar meses, ¿no? Entonces, en una enfermedad multifactorial y tan crítica como es el cáncer, pues eso es una pérdida horrible, ¿no? De tiempo. Entonces la idea es esa, ¿no? Hacer un diagnóstico muy rápido, que tal vez no es acertado, ahí entramos en detalles estadísticos completamente de sensitividad y especificidad,
que en este caso pues nos importa más tener un nivel muy bajo de falsos negativos, ¿no? Es lo que tratamos de minimizar. Es mucho mejor decirle a alguien, sabes que estás enfermo y que no lo esté, a decirle a alguien, sabes que tú estás perfecto y que esté enfermo, ¿sí? Entonces aquí entra en juego muchas cosas de ese tipo. Pero sí, la idea es esa, ¿no? O sea, ya tiene que tener el tumor. Nada más es tratar de descartar a tiempo, sobre todo. ¿Sí? Otra enfermedad con la que hemos estado trabajando es diabetes. O sea, a nivel mundial, pues no hay duda, ¿no?, de que es una de las peores. Ni siquiera el cáncer, ni siquiera el VIH, no, o sea, no le llega, ¿no? Es una de las peores enfermedades que puede haber. Lo peor de todo es, como dicen por ahí, soy muy cruel, pero es que te vas muriendo a pedazos, ¿no?, con la diabetes. A diferencia de que el cáncer, a lo mejor el cáncer te lleva en 4 o 5 meses y no se atendió, la diabetes te va matando a pedacitos, ¿sí? Entonces es una enfermedad que es altamente costosa para los sistemas de salud a nivel mundial y aparte pues es un deterioro general, ¿verdad?, para la humanidad en sí, ¿sí? O sea, esta estadística es muy interesante, ¿no? Decir que de cada $100 que se invierten en el sector salud a nivel global, pues 15 se los lleva diabetes. Y dices, pues es el 15%, sí, pero es una enfermedad, ¿no?, de miles, literal. Pues una sola se está llevando el 15% del presupuesto, ¿sí?, del sistema de salud. Entonces, otro problema es que prácticamente la mitad que lo padece no lo sabe. O sea, alguien aquí puede tener diabetes y no lo sabes. Y está bien porque tampoco te sientes mal, ¿no?, pero ya te está deteriorando tu sistema. Entonces, en particular, por ejemplo, en México, pues tenemos el primer lugar de obesidad infantil. Y ya desde ahí arrancas, ¿no? O sea, desde la obesidad infantil ya todo está mal, ¿sí? Ya estuvo muy mal. Hemos hecho varios estudios y pues lo que se ha buscado son características o biomarcadores que nos ayuden a detectar esto como prediabetes o incluso antes de diabetes, ¿sí? Esa investigación todavía está incluso en curso, ¿sí? Aquí tenemos una compañera que está trabajando en eso, ¿no?, a nivel maestría. A nivel maestría es donde empezamos a trabajar con esto. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Y aquí la idea sí es una predicción, ¿no?, de que si tú tienes esto y no lo corriges, finalmente eso sí tiene la diabetes, la podemos evitar tomando ciertas precauciones, ciertos cambios de rutinas, etc. Y esa es la idea con estos modelos, ¿sí? Aparte de identificar en particular las características que afectan, ¿no? Aquí lo interesante de esta enfermedad es que aparte de las características de obesidad, cuál es tu BMI, cuál es tu altura, el factor OMA, etcétera, que son cosas que se pueden medir, también la parte que se está trabajando es literalmente genética. O sea, tenemos acceso a la secuenciación genética de muchísimos pacientes. Esto es un convenio que se tiene y a partir de ahí estamos trabajando, ¿no? Entonces aquí sí ya es un poquito más clínico el asunto también, puede ser de ambos lados, ¿sí? Y la verdad es que de esto pues, no les puedo platicar mucho porque es una investigación que sí está ahorita en el momento todavía. Bueno, las anteriores seguimos trabajando, ¿no?, pero ya hay muchas cosas publicadas. De esta en particular apenas estamos arrancando, ¿no? Y otra que luego parece, realmente empezamos a trabajar en esto por, si quiere verse como por suerte, más que por enfocarnos en el estudio, pues fue en desórdenes dentales, o salud bucal, o salud oral, dependiendo abarca diferentes cosas, vamos atacando de todo un poquito. Y ya cuando empezamos a trabajar con los doctores del área de odontología, bueno, pues nos dimos cuenta de que es una enfermedad muy crítica, que realmente es el inicio de todas las anteriores, en muchos de los casos. Una mala alimentación, una mala, malas costumbres alimenticias, mala higiene, etcétera, llevan, por ejemplo, a diabetes, es obvia por la alimentación, a diferentes tipos de cáncer que se pueden dar desde aquí, ¿no? Etcétera. Hay una cantidad de enfermedades periodontales, la más común es caries, etcétera. Y
nos dimos cuenta que es posible hacer exactamente el mismo enfoque para tratar de ayudar. Y esto, la parte más interesante es que hay cosas que uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Hay unas que son obvias, por ejemplo, la presencia de caries, pues nos causa dolor, nos causa dificultad para masticar, modifica los sabores de la comida, que podrían ser cosas relativamente simples. Pero a mí, cuando estuve leyendo el estado del arte, se me hizo muy interesante esto, ¿no? Evita el que podamos sonreír. Más allá de que pues, realmente no hay una afección muscular, pues sí hay una afectación en el sentido de seguridad y autoestima, ¿sí? Porque hay mucha gente que pues, deja de sonreír porque o tiene los dientes en mal estado, etc. Y eso afecta en la parte de expresiva de comunicación. Hay muchos niños que luego tienden a ser, pues que uno dice, no, pues es que el niño es antisocial. Pues no, ¿verdad? A lo mejor no era, pero tiene una inseguridad enorme para poder hablar, para poder sonreír. Entonces, pues eso va directamente a lo que es el bullying, ¿no? ¿Sí? Entonces es una enfermedad que dijimos, bueno, pues es que hay muchos niños que sí, tienen dientes de leche, le van a salir los otros, pero desde ahí ya viene, ¿no? E incluso, si los niños llegan a tener la pérdida de las piezas, pues empiezan a afectar las piezas que vienen abajo, a pesar de que estén cubiertas, ¿no? Eso es un grave problema. Entonces lo interesante de esta enfermedad, de estas enfermedades, porque son un mundo, es que tenemos acceso a pacientes a través de la universidad. Entonces empezamos trabajando con una base de datos internacional por lo mismo, pero ahorita actualmente ya se está teniendo acceso a pacientes reales. Entonces aquí es muy interesante, ¿verdad? En el medio de investigación, cuando uno cambia de decir materiales y métodos a decir pacientes y métodos, ¿sí? Entonces en esta parte, cuando nosotros ya hablamos de pacientes en particular, nos estamos enfocando a niños de comunidades, ¿sí? Y nosotros estamos llegando al punto de que podemos decir si un niño tiene caries o no sin siquiera abrir la boca, ¿sí? Esa es la idea, hacerle una encuesta socioeconómica, demográfica y de consumo de alimentos, y con eso nosotros podemos saber si el niño tiene o no caries, sin siquiera que nos enseñe sus dientes, ¿no? Y realmente esa es la idea. Es completamente el fin social. Tenemos mucho contacto con una clínica aquí mismo que está ya en un municipio que se llama Tacualeche, y de ahí ellos atienden a toda la región de comunidades donde literalmente no hay ni teléfono. O sea, cuando ellos se van a campo, nosotros esperamos que regresen para poder tener comunicación con ellos y ver cómo les fue con la parte que nosotros les proponemos. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Y nos dimos cuenta que el ingreso, ¿cuántos niños viven en una casa? Eso es importante, algo que uno pensaría que es irrelevante. El grado de estudios es muy importante, aunque hay un límite, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos a licenciatura, tener un posgrado ya no cambia el factor de riesgo, o sea, sigue siendo el mismo. Pero si alguien tiene menor grado de licenciatura, es un factor de riesgo. Obviamente tipos de alimentación, cuántas veces come al día, y pues sin duda la higiene, ¿no? Cuántas veces se lava los dientes, etcétera. Son características que uno le puede preguntar a la persona sin ningún problema, y el biomarcador nos va a dar un factor de riesgo de esta persona, ¿sí? También ya tenemos estudios sobre dieta, ahí ya analizamos ácidos de consumo, diferentes componentes. Por ejemplo, cuando fui a dar una conferencia sobre este tema, resulta que la vitamina C es un factor de riesgo, consumir vitamina C. Entonces, cuando estaba en la conferencia, un médico me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué la vitamina C es un factor de riesgo? Yo le digo, la verdad es que te voy a contestar fuera del contexto científico, porque te voy a decir, yo creo. Digo, porque yo no soy un experto en el área de odontología. Le digo, pero yo estoy creyendo, le digo, faltaría corroborarlo, que es un ácido. Y al ser un ácido, pues va a deteriorar el esmalte. Y si el esmalte está mal, pues ya, ¿no? Se acabó. Por otro lado estaba el ácido fólico como un factor de protección. Y normalmente, al menos aquí en México, el ácido fólico es, estás embarazada, toma ácido fólico, ¿no? No sé cómo sea allá en el sector salud. Pero yo les preguntaba en ese momento, porque me dijeron, ¿y el ácido fólico por qué? Le digo, ¿quién más toma ácido fólico? Pues nadie, ¿no? El ácido fólico lo toman los fisicoculturistas. Digo, ¿por qué? Porque el ácido fólico naturalmente promueve la reconstrucción celular de cualquier tipo de tejido. Entonces por eso se lo dan a las embarazadas, ¿verdad? Porque hay una producción de tejido masiva dentro de ellas. Pero eso no quiere decir que yo no la pueda tomar, ¿no?
y al contrario, o sea, el tomar y tener un cierto porcentaje de ácido fólico en la ingesta diaria promovía la salud dentro de las piezas dentales. Entonces salen factores muy interesantes, ¿no? de esto, y la verdad es que para mí es muy grato, ¿no? Este trabajo, por lo que implica socialmente, más allá de la parte de investigación, que pues obviamente como investigadores que somos, pues nos gusta, ¿no? Pero la parte social es muy buena. ¿Cómo es que hemos desarrollado todo esto? Bueno, pues utilizamos enfoques de algoritmos genéticos. En el enfoque computacional hay particularidades de enfermedades como el diabetes, que si hacemos un análisis genético puro, pero utilizamos técnicas de análisis genético sobre características no necesariamente clínicas, cualquier tipo de característica. Para validación estamos utilizando mucho lo que son las curvas ROC, que nos dan sensitividad y especificidad, sobre todo para lo que mencionaba yo por ejemplo, en cáncer, que es mucho más importante detectarlos de a veras que tratar de minimizar los negativos, ¿no? O sea, es mucho mejor decirle a un paciente estás enfermo, aunque no lo esté, que decirle estás sano y realmente está enfermo, ¿no? O sea, es parte importante también de lo que mencionaba, ¿no? Es muy diferente hablar de pacientes y métodos que de materiales, ¿no? Entonces, aquí es un área en ese sentido muy sensible y pues con la que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero finalmente son propuestas e insisto en que es una herramienta de apoyo nada más, lo que nosotros desarrollamos. Prácticamente cualquier análisis preliminar que iniciamos para las enfermedades pues es muy simple, ¿no? Es el proceso normal de minería de datos, desde datos puros o crudos, un preprocesamiento, normalizaciones, extracción de características cuando es necesario. Por ejemplo, en los datos dentales pues no necesitamos hacer una extracción porque ya nos los están dando, ¿no? Nos están dando las características que modelan a ese fenómeno en este caso. Y pues nada más aquí el enfoque pues es una colaboración social, en este caso prácticamente en cualquier enfermedad. También utilizamos análisis de cromosomas, que viene muy ligado al análisis genético, pero finalmente son técnicas estadísticas y de machine learning, ¿no? Todo esto, pues en eso se engloba ciencia de datos, nada más enfocado pues a la salud. Pues actualmente, por ejemplo, también viéndolo desde el lado científico, pues es muy noble para nosotros, porque simplemente en 2018 tenemos ya 7 publicaciones, o sea, vamos a la mitad del año y son 7 publicaciones las que tenemos. Sobre todo en este año pues son cosas de salud oral, lo que tenemos, algunas por ahí de cáncer, osteoartritis, y por ahí incluso hay una de preeclampsia que pidieron ayuda, y pues fue algo muy rápido, ¿no? Pero es funcional, o sea, ahí nos damos cuenta del espectro, ¿no? Que tiene esto. Y como trabajo en proceso, tenemos registro de software, que ahí es una pinza que queremos cerrar finalmente. O sea, nosotros como investigadores tenemos mucho la parte de dejar, bueno, pues aquí tienes el modelo, ¿no? Aquí está el modelo, es tal vez una receta neuronal que te ayuda a hacer la predicción de caries. Pues sí, ¿verdad? Pero el odontólogo me va a decir, pues qué chido, ¿no? Pero, o sea, no la sé usar. Entonces, esta parte es muy importante y lo tenemos que trabajar, que es ya el desarrollo formal del software para que lo puedan usar en campo. Realmente ya tenemos una parte, ahorita estamos trabajando en él, pero para que ellos realmente puedan llevar su celular y decir, pues te voy a hacer una evaluación rápida, ¿no? Simplemente con preguntas y saber qué voy a hacer. Entonces sí nos falta aterrizar esa parte que ya se está trabajando. Las pruebas de campo ya las empezamos también. Pruebas de usabilidad, que eso pues necesitamos primero tener el software para que luego nos den retroalimentación. Porque una cosa que es muy interesante y lo hemos visto en el desarrollo que le hemos hecho al área médica es que piensan muy diferente a nosotros. O sea, nosotros tenemos una lógica de cómo siguen los botones, etcétera, y ellos es completamente diferente. O sea, no importa que ya sean médicos jóvenes que están acostumbrados a la tecnología, lo ven muy diferente. Entonces necesitamos adecuar esos desarrollos a ese nicho en particular de personas. ¿Sí? Y la regionalización, que igual específicamente en la parte de odontología pues ya lo empezamos porque tenemos acceso a los pacientes de manera ellos conscientes de lo que están haciendo y todo, se les pide autorización, etcétera.
pero pues hay otras enfermedades a las que sería interesante tener también ese acceso regional, ¿sí? Entonces ya finalmente, insisto, a mí es un área que me gusta mucho por todo lo que implica, y yo siempre que les explico a los médicos realmente qué es lo que hacemos cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, es que estas herramientas son para promover la salud, no para prevenir la enfermedad, es diferente, ¿sí? O sea, es promover la salud, saber que estás bien y prolongar ese estado, no decir evitar que te enfermes, ¿sí? E incluso tiene un impacto psicológico, ¿no?, en el paciente, decirle estoy promoviendo tu salud, no estoy previniendo que te enfermes, ¿sí? Y todas estas herramientas, pues finalmente eso son, tratar de prolongar el estado saludable de los pacientes. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Es una idea. Sí, adelante, Es adelante. una idea.